¿Qué tal, interesados en la economía? En esta segunda parte de la frontera de posibilidades de producción voy a construirle una frontera utilizando la curva convexa. Pero antes de entrar a esta construcción, vamos a hacer un recorderis de aquellos conceptos que vimos en el video anterior. Frontera de posibilidades de producción son entonces las cantidades máximas que puede producir una empresa o un país con los escasos recursos con que cuenta al combinarlo con la tecnología que tiene en ese momento. La escasez se trata entonces de la insuficiencia de recursos que se tiene en ese momento. Y la eficiencia, estamos hablando entonces de que un producto, para poder aumentarlo, tenemos que disminuir el otro. Esa es la eficiencia económica. Hoy vamos entonces a incorporar lo que es la elección en economía. La elección no es más entonces que seleccionar la mejor alternativa de aquellas que tenemos. Digamos que en la frontera de posibilidades de producción tenemos varias opciones, entonces debemos escoger la que nos va a dar el mejor beneficio. Recuerden que economía es vida diaria y que todos los días estamos haciendo una elección. Un ejemplo clásico es cuando salimos, que vamos a ir sobre la raya en el tiempo para llegar a la universidad o para llegar al trabajo, y vamos a ver si tomamos un taxi o un bus, y nuestros escasos recursos de repente nos ponen a elegir y tenemos que, como no tenemos suficiente para tomar el taxi, elegimos tomar el bus para llegar, aunque sea en la raya, allá a la universidad o a nuestro trabajo. Vamos entonces a pasar a construir la gráfica de la frontera de producción con una curva convexa. El ejemplo que les traje dice lo siguiente: una empresa de derivados de la leche tiene que elegir entre producir huevitos de leche o bien me sabe, combinando sus escasos recursos. En los primeros 7 meses, la producción máxima que tiene mensualmente fue, y aquí tenemos la información que entresacamos de los datos de producción de la empresa por mes. En el mes de enero, ellos hicieron una producción de 6.000 huevitos de leche, pero no produjeron bien me sabe. En febrero, hicieron una producción de 5.200 huevitos de leche y de 500 bien me sabe. Para marzo, hicieron una producción de 3.405 huevitos de leche y 1.230 bien me sabe. Para abril entonces su producción fue de 2.200 huevitos de leche y 1.830 bien me sabe. En mayo tenemos 1.020 huevitos de leche producidos y 2.050 bien me sabe. En junio la producción fue de 520 huevitos de leche y 2.920 bien me sabe. Y para julio no hicieron huevitos de leche y produjeron entonces 3.500 bien me sabe. Con esta información nosotros vamos entonces a elaborar o construir la gráfica de la frontera de posibilidades de producción. Recuerden que toda gráfica debe tener el título. Por eso aquí tenemos la frontera de posibilidades de producción. Debe de tener en la línea vertical el nombre del producto que está allí, que en este caso es huevitos de leche, y en la línea horizontal debe tener el nombre del producto que va a estar ubicado allí. En este caso es bien me sabe. Hemos entonces colocado los intervalos de 1000 en 1000 para los huevitos de leche y para bien me sabe de 500 en 500. Procedemos entonces a colocar los puntos en la gráfica. En enero eran 6.000 huevitos de leche contra 0 de bien me sabe, quedaría aquí el punto. Para febrero eran 500 de bien me sabe contra 5.200. Empezamos a subir aquí y el punto quedaría más o menos aquí, 5.200 y 500 de bien me sabe. En marzo, bien me sabe eran 1.230, que quedaría por aquí.
más o menos entre la mitad de 1000 y 1500. Ahí está 1230. Y marzo tendríamos entonces de huevitos de leche 3405, que quedaría también más o menos en la mitad, entre 3000 y 400, y quedaría en esta posición. Para abril tenemos entonces 1830 de bien me sabe y 2290 de huevitos de leche. Colocamos entonces 1830, que queda casi llegando a los 2000, y los 2290, que queda casi llegando a los 3000, y esto quedaría entonces aquí. Para el mes de mayo entonces tenemos que eran bien me sabe, eran 2050 y 1020 de huevitos de leche. Por aquí nos va quedando los 2050, y acá aproximadamente empezando 1000, los 1020. Por lo tanto, aquí quedaría este punto. En junio tenemos que eran 2920 de bien me sabe, que queda casi llegando a los 3000, y 520 de huevitos de leche, que queda casi en la mitad entre el punto de origen y los 1000. Por lo tanto, queda aquí en este es el punto. Y el último, el mes de julio, donde no se produce entonces nada de huevitos de leche, y se va a 3500 de bien me sabe, y quedaría en este punto. Recuerden que este es el origen y debe tener siempre el 0. Ya colocados los puntos, entonces vamos a construir la gráfica, vamos a trazar la línea. Unimos los puntos. Y allí tenemos ya la gráfica de la frontera de producción con una curva convexa. Ahora, ¿cuál es la característica de la curva convexa? Es esta prominencia que ustedes ven aquí. Cada vez que ustedes vean una prominencia en el medio de una curva cuando están haciendo trabajos de frontera de la posibilidad de producción, estamos hablando de que es una curva convexa. ¿Y por qué está en el medio? Si ustedes observan, aquí tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos. Acá tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos. 3 puntos a la derecha y 3 puntos a la izquierda, y en el medio, ahí donde queda la prominencia, tenemos el punto del medio, que es el que hace que haya una prominencia y sea entonces una curva convexa. Ese es un tips. Me falta ahora darles otros tips sobre lo que es construir la gráfica de frontera de posibilidades de producción. Uno de esos tips tiene que ver aquí por las ordenadas, o el eje que está vertical. Colocamos entonces siempre deben de colocarse las cantidades mayores que aparecen aquí. Ustedes comparan ambos y se dan cuenta cuál tiene las cantidades mayores. Eso debe colocarse, esas cantidades mayores, por el lado de la ordenada. Las que son cantidades menores entonces vienen por el lado de las abscisas, o sea, por la línea horizontal. A menos que se diga lo contrario, que el problema que se le ponga a resolver diga claramente aquí: coloque bien me sabe por el lado de la ordenada y huevitos de leche por el lado de las abscisas. Porque por alguna razón el profesor quiere que salga de esa manera, le quiere dar alguna instrucción al respecto de qué ocurre cuando se maneja de esa forma. Pero si no hay nada que diga que esto debe estar al revés, siempre los números mayores deben ir por el lado vertical y los menores por el lado horizontal. El otro tips que deben de
tener en cuenta siempre es la distancia de los intervalos. Normalmente los estudiantes tienden a poner las cantidades que aparecen aquí. Ponen 6.000, pero en vez de 5.000 ponen 5.200. Y ponen 3.405 en vez de 3.000. Aquí se tienen que poner la distancia de los intervalos, tienen que ser similares. O sea, si usted empezó de 0 a 1.000, el siguiente tiene que tener 1.000 más nada más. O sea que debe ser un valor de 2.000. Para el siguiente intervalo tiene que ser entonces 2.000 más 1.000, 3.000. Y así sucesivamente. Si usted empezó y dejó aquí 1.000, todos tienen que tener 1.000 de distancia. Si usted empezó aquí con 500 de distancia, todos los demás tienen que tener 500 de distancia. Y por eso aquí coloqué 500 más 500 es 1.000. 1.000 más 500 es 1.500. Y 1.500 más 500 es 2.000, y así sucesivamente. Siempre tiene que ser el mismo tamaño con que usted inició. Si aquí dejó 500, todo lo demás tiene que tener 500. Si usted comete el error y pone es 500 empezando, el otro dice 1.230 y en vez de poner 1.000 usted le coloca 1.230, hágalo para que usted vea. Ponga estas mismas cantidades que están aquí y fíjese si se le va a salir una gráfica como esta, le va a salir cualquier locura. Mis estimados estudiantes interesados en la economía, por hoy hemos terminado la clase que tiene que ver con cómo se construye la curva convexa en la frontera de posibilidades de producción.